Bueno, damos gracias a Dios una vez más por estar en este lugar, una vez más por poder reunirnos un domingo para adorar y honrar el nombre de nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios y damos la bienvenida a cada uno de ustedes y el poder, en medio de todas las circunstancias en que vivamos, en medio de todos los tiempos en que vivimos, poder tener un lugar para adorar a nuestro Dios, para poder honrar su nombre, para poder venir y reunirnos y darle a Él honra y gloria, pero de todas las cosas disfrutar de sus eternas misericordias y bondades para nuestras vidas. Así que dice el Salmo 147, alabar a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Qué agradable es poder cantar a Dios, qué agradable es poder glorificar su nombre y disfrutar en la suavidad y en la dulzura de la alabanza, expresando a Él nuestra gratitud y reconociendo también su grandeza y esperando de nuestro Dios bendiciones en esta mañana, que Él tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y que todo lo que hagamos traiga honra y gloria a nuestro Señor y edificación a su pueblo. Amén. Oremos así esta mañana para comenzar y darle lugar también a que el Espíritu de Dios se mueva en medio nuestro y Él nos llene con su presencia. Padre, te alabamos y te damos gracias, reconociendo, Dios, que sin ti nada somos, reconociendo que dependemos de ti para todas las cosas y que tú eres el Dios de toda provisión. Así que en esta hora, Dios, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza y llénanos, Dios, con tu presencia. Ante ti estamos, Señor, y rogamos que todo cuanto hagamos en esta mañana exalte, glorifique tu nombre y traiga edificación sobre tu pueblo. Pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y con ese amén unamos nuestras voces a nuestro grupo de alabanza que nos dirige en esta mañana. Amén, muy buenos días. Es un placer poder estar delante de ustedes otra vez para juntos alabar a nuestro Dios. Quiero invitarles que se pongan de pie. Vamos a juntos alabar a nuestro Dios en esta mañana. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí.
confiamos en Cristo, ¿verdad? Vamos juntos a cantárselo en este momento. Oh, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él, mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él, mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él, mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él, mi esperanza firme nunca me fallará. Oh, nunca me fallará. Es tu fidelidad hacia mí. Es tu fidelidad hacia mí. El amanecer a la noche, Señor, te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Amén. Ahora es el tiempo para el tiempo de lectura bíblica. Buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. La lectura esta mañana se encuentra en Juan, capítulo 6, versículos del 25 al 35. Juan, capítulo 6, versículos del 25 al 35. Todavía hay unas paginitas por ahí. Juan capítulo 6, versículos del 25 al 35. La palabra del Señor dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre, y te damos esta gracias, Señor, en esta mañana por este privilegio de abrir tu palabra, Señor. Estamos aquí reunidos tus hijos con un solo propósito: de alabarte, bendecirte, honrar tu nombre. Señor, queremos oír tu palabra. Bendice al pastor en el momento de la prédica, abre nuestros oídos espirituales, y gracias una vez más, Señor, por la salvación. Gracias por un día tú
gracias una vez más por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir a la banda. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Tú eres santo. Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste, un pesebre siendo rey. Todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. La iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos, para toda la creación.
ahora dejo el tiempo de ofrendas con nuestra hermanita Grey. Buenos días, hermanos, pueden sentarse. Vamos a tener rapidito aquí el tiempo de nuestras ofrendas, pero primeramente vamos a leer la palabra de nuestro Señor en Romanos 10, versículo 14, dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es muy importante siempre que nosotros, señores, podamos llevar la palabra de nuestro Señor a todas partes. Y vamos a leer en esta ocasión los mapillas de la India. Dice así: los mapillas son un pueblo musulmán no alcanzado que habla malayalam y que viven predominantemente en el estado indio de Kerala. Los comerciantes árabes trajeron el Islam a la costa de Kerala hace mucho tiempo y los mapillas continúan teniendo fuertes lazos con el Medio Oriente hoy en día. Casi la mitad de los 9 millones de mapillas viajan a Oriente Medio para realizar un trabajo lucrativo, como lo demuestran sus bonitas casas, tiendas, hoteles y mezquitas de Kerala. Son musulmanes devotos con influencia social debido a su gran población y sus medios financieros. Aunque ha habido poco fruto entre los mapillas, Dios continúa guiando a las personas a proclamar el evangelio entre ellos. Oremos. Amantísimo Padre, Dios poderoso, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad, gracias por esta preciosa mañana que tú nos regalaste. Gracias, Señor y Padre, por el dador alegre. Gracias por cada ofrenda, gracias por cada diezmo, Señor, porque es para engrandecer tu reino. Gracias, Señor, por los misioneros que están por todo el mundo, Señor, llevando tu palabra. Bendito eres, Señor y Padre. Gracias por las misiones, Señor. Gracias, Señor, por esta misión que próximamente se llevará a cabo en octubre para Brasil, Señor y Padre. Bendito eres, Señor. Sé con aquellos, Señor y Padre, que están en todas partes del mundo, Señor, cuidando, engrandeciendo, hablando de tu palabra, Señor. Señor, derriba el miedo en la iglesia que existe alrededor de los mapillas. Empodera a la iglesia para que compartan las buenas noticias. Padre amado, muchos de los mapillas saben leer y escribir y tu palabra está disponible en su idioma. Concédeles deseo y acceso para que ellos puedan leerla. Te alabamos, Padre Santo, por los que van hasta los mapillas. Manténlos fuertes en ti, Señor y Padre. Y es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Vamos a continuar adorando al Señor. Esta canción se titula Holy Forever. La he cantado anteriormente, pero qué más que decirle al Señor que santo, santo eres por siempre. We worship you. Holy are you forever, Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb.
Qué bueno saber que nuestro Dios es un Dios santo y que Él reina sobre todas las cosas y que su grandeza, su majestad, su santidad se muestra en todo y sobre encima de todas las cosas. Y eso debe darnos a nosotros un sentido no solamente de reverencia a nuestro Dios, sino también un sentido de gratitud, un sentido de bendición, porque aquel que es santo sobre todas las cosas se ha dignado en mirarnos a nosotros, criaturas imperfectas, llenas de maldad, llenas de toda clase de imperfección y de limitaciones, y ese Dios santo ha querido visitarnos con su presencia, ha querido hacernos sus hijos, insertarnos como parte de su pueblo y también llevarnos a cabo en el plan que Él tiene, incluirnos en su obra maravillosa. Y qué bueno es saber que Dios siempre se ha estado moviendo y estará moviéndose alrededor nuestro, y orquestando y llevando a cabo un plan maravilloso. Y como pueblo suyo, como sus hijos primeramente, pero como pueblo suyo, Dios nos está llevando a través de un plan y de un mover que trae honra y gloria a su nombre, pero también que nos lleva a que nosotros podamos seguir obrando para la extensión de su reino, para el bien y la bendición de otros, para que otros muchos puedan venir a conocerle. Y eso es parte del propósito de Dios. Esa ha sido parte del propósito de Dios desde todos los tiempos. Darse a conocer, que los hombres le conozcan y que los hombres vengan al conocimiento de Dios. Dios quiere que tú y yo nos movamos conforme a su plan y que crezcamos cada vez más en fe y en dependencia de Él. Ese es el propósito de Dios. Si nosotros miramos todo el Antiguo Testamento y a veces pensamos que el Antiguo Testamento es el llamado de Dios a que le obedezcan y guarden la ley y que vivamos conforme a reglas que Él estableció. El propósito de Dios ha sido desde Génesis, todo el tiempo, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y hasta los tiempos futuros, es que tú y yo vivamos por fe. Todo el propósito, todo el trato de Dios con el ser humano es que el hombre viva exactamente confiando y dependiendo de Dios. En una estrecha relación, una relación fundamentada solamente por su amor, su misericordia, su gracia, la cual dice la palabra que Él renueva cada día, y que aprendamos a vivir dependiendo de Él. En una absoluta dependencia que genera obediencia a Dios. Cuando tú y yo dependemos y creemos en Dios, somos movidos a obedecerle y a conformarnos a sus propósitos. Eso es lo que Dios quiere. Así que dentro del mover de Dios, de la búsqueda, del entendimiento del mover de Dios y comprender su voluntad, hemos entendido que es bueno que nosotros pensemos en lo que habíamos hablado recientemente. Cómo tú y yo nos movemos o cómo nosotros entendemos el caminar espiritual o ese éxodo espiritual en que tú y estamos, ese peregrinaje espiritual en el que tú y estamos, y entendemos entonces cuál es la voluntad de Dios o hacia dónde nos movemos, cuál es el camino hacia el cual Dios nos está llevando. Y es importante que tú y yo pensamos, el día que conocimos al Señor, comenzamos todo un peregrinaje espiritual. Y estamos en medio de un desierto y nos encaminamos hacia la tierra prometida que Dios ha preparado para nosotros. Y es importante que pensemos, tú y yo estamos en un proceso de transición. Dios está orquestando o ha orquestado un plan en el cual nos ha incluido a nosotros como sus hijos, como su pueblo, como iglesia local aquí donde estamos, en donde Dios nos ha traído, en donde Dios ha derramado dones y ministerios, pero esto es simplemente un momento transicional en nuestras vidas. Dios nos está llevando a través de un peregrinaje espiritual, hasta que lleguemos a su presencia, hasta que disfrutemos de los bienes venideros, hasta que un día por fin estemos en casa. Y este lugar aquí simplemente es temporero. Todo en nuestras vidas es temporal. Aún nuestras vidas es temporal. Dios ha fijado un tiempo en que vivamos. Dios ha fijado un tiempo en que le podamos servir y disfrutar de sus bendiciones. Pero la verdadera herencia está en los cielos. La verdadera herencia está en los cielos nuevos y tierra nueva que Cristo preparará y está preparando para nosotros. El día en que todo termine. El día que por fin estemos en esas mansiones
que Él ha preparado para nosotros, para un disfrute eterno, en una comunión perfecta. Eso es lo que estamos. Así que mientras estamos en esta vida, nos toca a nosotros ser entendidos de cuál es el mover de Dios y cómo ser entendidos de su voluntad y cómo la perseguimos, cómo vivimos en ella. Así que mientras vagamos en un caminar espiritual y entendemos cuáles son los propósitos de Dios, y cuando Dios nos llama a que marchemos, marchamos, y cuando Dios nos dice, esto es lo que quiero que haga, y la semana pasada hablábamos de eso, y el pueblo estaba allí entre el peligro por sus vidas y los obstáculos que le impedían moverse, aquellos obstáculos que no le dejaban, que no le permitían ver hacia dónde Dios los iba a llevar. Y muchas veces nosotros en nuestro andar, al igual que la respuesta de Dios al pueblo a través de Moisés fue, dile al pueblo que marchen. Dios nos está diciendo domingo hoy a nosotros, no nos toca a nosotros ver qué hay detrás de los obstáculos que vemos hoy. Nos toca a nosotros simplemente responder al llamado de Dios y marchar. Dios nos está llamando, Dios ha traído algo a nuestras vidas como sus hijos. Dios ha estado trayendo algo a nuestras vidas como iglesia aquí, en University Baptist Church, en donde estamos hoy. Tanto nuestros hermanos americanos como nosotros como hispanos, o sea, toda la comunidad cristiana que se reúne en este lugar. Dios ha estado trayendo algo a nuestras vidas, algo al futuro de nuestra iglesia, y Dios lo que quiere es que nosotros simplemente marchemos. Que no tengamos en cuenta cuáles son los obstáculos que están al frente, sino que marchemos. Que le respondamos en fe y que seamos obedientes y entendidos del mover y de la provisión que Dios está trayendo en nuestras vidas. Hoy quiero nuevamente recorrer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y que buscar un pasaje para que entendamos cómo Dios se está moviendo, cómo Dios se ha movido a través de los tiempos y cómo nosotros podemos tomar eso como una reflexión o un llamado, una enseñanza para hoy nosotros. Cuando Pablo le escribía a los romanos, en medio de todas las cosas, hablando acerca de Cristo y de todo lo que ha sido revelado en la antigüedad y de todo lo que se ha escrito, él les decía, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Todo cuanto se ha escrito para que nosotros tengamos esperanza. Para que nosotros al examinar las Escrituras y ver cómo Dios se movió en los tiempos antiguos, eso resulte para nuestra enseñanza, o sea, algo que aprendemos, algo que asimilamos, algo que conocemos acerca de Dios, y a través de las Escrituras nosotros tengamos paciencia, consolación y tengamos esperanza. O sea, paciencia, consolación en las Escrituras, vemos que hay un tiempo en que Dios se está moviendo. Vemos que las cosas que Dios hace, a veces Dios las hace en el tiempo que Él quiere hacerlas, pero eso debe traer consolación, porque eso nos dice, Dios está obrando, Dios se está moviendo, Dios está trayendo cosas a nuestras vidas, Dios está cumpliendo promesas. El Dios de los cielos ha orquestado un plan desde la eternidad y Él lo está llevando a cabo. Y nos ha incluido a nosotros para ser copartícipes de la obra que Él ha querido y que está llevando. Y eso dice que para que tengamos esperanza. Al ver nosotros las obras de Dios en el pasado, eso nos anima a nosotros a tener esperanza. A decir, oh, Dios no ha dejado de obrar. Ese Dios en quien creemos seguirá haciendo las mismas cosas que antaño. Ahora yo quiero que nosotros pensemos en algo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido muchas veces frustrados o abandonados? Sobre todo cuando vienen tiempos difíciles. Y si los tiempos difíciles son tiempos de enfermedad o tiempos de escasez, más frustrados nos sentimos. Cuando que por mucho que nosotros intentamos, nos damos cuenta de que los tiempos no los podemos cambiar. Y que las escaseces a veces aumentan y que las enfermedades persiguen unas a otras. Y eso nos hace sentirnos a veces frustrados y confusos. Y decir, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo yo puedo entender que todo lo que está viniendo, aun cuando Dios me llamó y hay promesas,
y Dios me está diciendo que marche y que Él me está llevando por un camino de paz y por un camino recto, lo único que estoy viendo son obstáculos, dificultades y frustraciones, y eso me frustra y me siento que abandonado. ¿Dónde están esas promesas que podíamos decir como los israelitas? Con mano poderosa yo te llevaré y te conduciré a una tierra donde fluye leche y miel, donde hay abundancia de paz, donde yo los haré mi pueblo y yo seré vuestro Dios y yo seré vuestro consuelo. Pero el pueblo está en medio de sus frustraciones y de crisis y de situaciones que vienen a sus vidas. El pueblo ha experimentado el pase del mar Rojo, ha pasado por el mar, han llegado al otro lugar, han visto la derrota de sus enemigos, han cantado un cántico de victoria y se sienten que Dios les está acompañando. Están siendo testigos de la nube que les guarda de día y la nube de fuego que les guarda en la noche y les cuida y les protege. Ellos han avanzado y nuevamente vienen tiempos de dificultad y de frustración. El recuerdo del pasado y de las provisiones del pasado les han frustrado, pues en este momento, en su peregrinar, están viendo momentos de escasez y de situaciones difíciles. Así que en medio de toda la historia, yo quiero llevarles a Éxodo capítulo 16. Y es un pasaje hermoso, porque es un pasaje incluso que Jesús cita para hablar acerca de sí mismo y de cuál es la verdadera provisión y de dónde está la verdadera fuente de vida y que sacia la necesidad del hombre. Y es importante que pensemos en eso. Así que en Éxodo capítulo 16 es el pasaje que conocemos como que Dios provee el maná, donde Dios hace provisión a su pueblo. Y leemos allí, vamos a leer algunos versos y nuevamente obviamente correremos a través de todo el capítulo. Dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Padre, te alabamos y rogamos, oh Dios, que en este instante, Dios, tu Santo Espíritu tome control de nuestras vidas y que sea tu palabra, oh Dios, expuesta de tal manera que traiga edificación y bendición a tu pueblo. Que tu nombre sea honrado y que nosotros seamos movidos, oh Dios, una vez más a la obediencia y a vivir conforme, Señor, a tus propósitos. Avívanos nuestra fe a través de tu palabra y del mover de tu Santo Espíritu, pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importante, conocemos la historia, la mayoría de nosotros conocemos la historia de cuando Dios hizo esta provisión en medio del desierto. Así que a grandes rasgos recorreremos algunos de los textos para poder ponernos al margen de lo que estaba aconteciendo. 1 mes y medio aproximadamente en que el pueblo ha salido de Egipto. Ya han visto la mano poderosa de Dios, no solamente en Egipto, cómo Dios los sacó, sino que ahora están en el desierto. Dios los ha llevado victoriosamente a través del mar, destruyó sus enemigos, quitó esa aflicción, ahora están en el desierto y a 1 mes y medio, obviamente todas las provisiones que ellos trajeron de Egipto probablemente han comenzado a agotarse. Y por mucha provisión que hayan traído, era también una gran multitud la que salió de Egipto. Así que quizás parte de todas esas provisiones comenzaron a escasear. Pero ahora, en medio de la escasez, simplemente el pueblo comenzó a murmurar. Y el pueblo comenzó a decir, bueno, era mejor haber perecido en Egipto. Si Dios nos iba a traer aquí para eliminarnos, ¿por qué no nos eliminó en Egipto? Y hubiese sido mejor, porque allí teníamos, al menos allí teníamos abundancia de comida.
Al menos allí teníamos provisión. Y esta es la queja del pueblo. Y es interesante porque si usted continúa toda la lectura del libro de Éxodo y todos los primeros libros de la Biblia, mientras el pueblo peregrinó por el desierto, el pueblo fue de una queja en otra. Continuamente se estaba quejando. Dios hacía una maravilla, Dios hacía una provisión, Dios mostraba su gloria, pero aún así el pueblo seguía quejándose. Y tras cada una de las pruebas que le siguieron en el desierto, ellos continuamente se quejaron y murmuraron contra Dios. El texto dice que murmuraron contra Jehová, contra Moisés y Aarón, pero más adelante el mismo Moisés dice, ustedes están murmurando contra Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nada, ustedes están murmurando con Dios, porque nosotros no le sacamos de Egipto, sino que Dios le sacó con mano poderosa. Dios les está conduciendo por el desierto y es a Dios a quien ustedes se quejan. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y esa es la posición del pueblo. El pueblo nuevamente se ha quejado y está quejándose y murmurando contra Dios. Hay escasez de provisión, no sabemos qué va a venir y se quejan. Y es distinto esta murmuración y esta queja a un pedido razonable de provisiones. El pueblo no se inclinó a adorar a Dios y decirle, Dios, nos están escasando los bienes. Señor, tú que nos sacaste con mano poderosa, provee para la necesidad de tu pueblo. Ellos no hacen eso. Ellos murmuran. Pero en el verso 4, cuando Dios le responde a Moisés, él le dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover el pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En otras palabras, yo voy a hacer provisión para ellos y esto resultará en una prueba para ver si ellos quieren serme obedientes, confiar y depender de mí. La provisión que yo voy a hacer, lo que yo voy a estar trayendo a sus vidas en gran provisión y cuidado, va a resultar para ellos una prueba si verdaderamente quieren obedecerme y andar en mi ley. En otras palabras, si ellos quieren confiar en mí, descansar en mí y obedecerme. Y muchas veces eso es lo que el pueblo no entendió, que el cuidado de Dios era un llamado para que ellos confiaran y descansaran y le obedecieran. Dios les estaba llevando por un camino para llevarle a una gran provisión, para que ellos se convirtieran en el pueblo especial de Dios y Dios, su único Dios a quien ellos servían y adoraban. Y todas estas cosas eran simplemente un llamado a la obediencia y a la fe. Cuando Dios derrama provisión sobre su pueblo, está llamando al pueblo a que descanse y confíe en Él y se mueva en obediencia. Porque Dios está derramando su provisión. Y se espera del pueblo que recibe el favor de Dios que exactamente comience a andar conforme a sus propósitos. Ahora el pueblo murmura. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios derrama codornices y maná. ¿Y qué se esperaría de un pueblo que se queja y murmura contra Dios? Bueno, que quizás Dios derrame juicio. Y sin embargo, Dios no cuestiona, en esta porción de la Escritura, no vemos a Dios cuestionando al pueblo, sino que está obrando en gracia y en misericordia. Y le está trayendo la provisión que ellos necesitan. En medio de la murmuración, en medio de la queja, cuando podríamos esperar que de parte de Dios venga quizás juicio, regaño, Dios actúa misericordiosamente y en gracia trae la provisión que ellos necesitan. Y Jehová dijo a Moisés, haré llover el pan del cielo. Y más adelante dice que Dios oyó la murmuración, dice, yo he oído la murmuración de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. El pueblo se ha quejado y ¿cómo ha actuado Dios? Con misericordia y gracia.
Misericordia, porque en vez de dejarle juicio, simplemente Dios no le tiene en cuenta su maldad y trae provisión en gracia sobre ellos. Y le dice, en la tarde comeréis carne y en la mañana se van a saciar de pan. Y es interesante que esta provisión no fue una provisión a corto plazo. Fue una provisión que Dios mantuvo mientras ellos vagaron en el desierto. Por 40 años. Una provisión de gracia, misericordia y gracia. Dios provee a su pueblo de la necesidad. Escucha su clamor, escucha su murmuración y le dice, yo les voy a saciar de sus necesidades. Yo me voy a mover en provisión para ellos. Una provisión que es una provisión de misericordia y gracia, el pan que Jehová os dará para comer. Es lo que dice la palabra de Dios en esta porción. Dio el pan que Jehová os da para comer. Esa es lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Dios le va a proveer. Y sabemos que Dios hizo proveer. Dice que trajo codornices en la tarde y en la mañana, luego que el rocío te caía sobre la tierra, dice que como lana blanca apareció algo en la grama y que cuando ellos preguntaron, Moisés les dijo, este es el pan que Dios os da para comer. Y llamaron aquello el maná. Y dice que el maná era algo especial y era como hojuelas con miel. El sabor, ellos podían cocinarlo, comerlo directo, cocinarlo, amasarlo o comerlo en distintas maneras que ellos lo procesaban. Así que la provisión, y dice que Dios abundantemente, era una provisión para cada día, y esto es lo que Jehová ha mandado. Recoger de él, cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Era una provisión diaria. Dios no les trajo pan un día o les sació un día, sino que diariamente daba una provisión suficiente para cada uno y para los que estaban, para todos los que estaban en sus casas o en sus tiendas. Y les dio, dice que abundantemente, no con escasez, sino con abundancia, para que cada uno se saciara. Y eso lo hacía cada día. Lo interesante que de esta provisión dice que el día sexto Dios proveyó el doble. Y en los versos que están del 22 en adelante dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 comeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Dios le dio provisión para cada día, y al sexto día dio un doble de provisión, una provisión extra. ¿Cuál era el propósito? De que ellos tuvieran un día apartado para descansar y consagrado a Dios. Así que el día de reposo no es un día que está establecido meramente en la ley, es previo a la ley. La ley no se había dado en este momento. Y ya Dios la estaba enseñando un principio. El principio del día de descanso es que Dios va a dar provisión suficiente para que puedas tener un día para descansar, para el disfrute de tu familia y para honra y gloria de nuestro Dios, para centrarte en adorar a tu Dios. Ese era el propósito. Ahora, el por qué puedes tener un día de descanso es porque Dios dará provisión para cada día. Y ese es un principio que se ha olvidado. Ese es un principio que se ha olvidado. Muchas personas creen que porque trabajan todos los días de la semana van a alcanzar más provisión. Y a veces el pueblo de Dios olvidó eso. Hay un día consagrado al servicio a Dios y Dios dice, yo te voy a sustentar. El principio
era que el pueblo confiara y dependiera de la provisión de Dios. Era Dios quien los estaba conduciendo por el desierto, era Dios quien los había sacado de Egipto, era Dios quien lo está llevando al lugar que Él quiere llevarlo, y era Dios quien se va a encargar de proveer para las necesidades de su pueblo. Ese era el principio. El principio era que entendieran que Dios proveería para cada día y aún le daría provisión extra para que ellos pudieran descansar y tomar un día para el disfrute de Dios, adorar a Dios y descansar. Ahora, la provisión era conforme a la necesidad de cada uno y de su hogar. Ya habíamos dicho eso. Cada uno va a tomar una porción cada día para ellos y para todos los que están en su tienda. La provisión que Dios dio a su pueblo no era simplemente una provisión individual, sino que era una provisión para todos los de su casa. Y Dios dio abundantemente. Descendía abundantemente este maná del cielo cada día. Y esa provisión, dice la Escritura al final del texto, que fue por 40 años. Dios no proveyó el maná por un día, lo proveyó por 40 años. Y es importante que nosotros consideremos esta realidad, esta verdad que a veces nosotros hemos olvidado. Y hay una realidad que a veces se olvida cuando se piensa en este pasaje. Y muchas pocas veces miramos, ¿por qué 40 años? Bueno, fueron todos los años de la peregrinación de Israel en el desierto, hasta que llegó a la tierra prometida. Mientras ellos estaban vagando y no habían podido llegar al lugar donde Dios quería que se asentaran, donde ellos heredaran, tomaran tierra, donde ellos hicieran posesión, donde ellos se establecieran como una nación y comenzaran a ser prósperos, hasta que no llegara ese momento, ¿quién iba a ser el sustentador de sus vidas? Dios. Y Dios le iba a proveer y les proveyó por 40 años. Y por 40 años, aún en medio de queja, aún en medio de rebeldía, aún cuando Dios clasifica al pueblo como un pueblo rebelde y contumaz, duro de servir, un pueblo que no se inclinaba ante Dios, un pueblo que no adoraba a Dios, un pueblo que se mantuvo rebelde aún cuando estaban viendo la provisión de Dios cada mañana. Lo interesante de esto es aún cuando el pueblo fue rebelde y la generación que salió de Egipto no llegó a la tierra prometida, ni aún Moisés y Aarón pudieron entrar a la tierra prometida. Y dice que por no creer, que fueron incrédulos y no obedecieron a Dios como Dios quería que obedecieran. Pero es importante que pensemos que por 40 años Dios les sustentó a pesar de que ellos fueron rebeldes. Y hay un principio en ello. La provisión de Dios es conforme a sus propósitos, no es conforme a tu fidelidad, necesariamente. Dios tiene un propósito. Él va a proveer para cumplir su propósito. Nos toca a nosotros ser entendidos del mover de Dios y movernos en fe, que implica movernos en obediencia. Pero cuando Dios dice que va a sustentar tu vida y va a proveer para la vida de su pueblo, Él lo hizo a pesar de que el pueblo no fue obediente muchas veces. Y que muchas veces trajo juicio sobre la nación. Y que muchas veces el pueblo se volvió en contra de Dios. Pero aún así, por 40 años, Dios hacía todas las mañanas que ellos pudieran tener abundante pan. Y el maná no escaseó por 40 años para toda la multitud de la nación, que fue creciendo desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. Y es importante que pensemos, porque hay varias enseñanzas que nosotros aprendemos de este pasaje y de esta realidad. Una enseñanza que nos es clara: cuando murmuramos o nos quejamos de nuestra condición, nos estamos quejando de Dios. Cuando usted murmura o usted se queja de su condición, usted se está quejando de Dios. Porque si entendemos que es Dios quien tiene control sobre nuestras vidas,
si entendemos que es Dios quien está haciendo provisión sobre nosotros, si como sus hijos amados, Él nos está llevando a través de un mover y de un propósito eterno, cuando tú y yo nos quejamos de nuestra condición, nos estamos quejando de Dios. Cuando usted dice, ¿por qué estas enfermedades? ¿Por qué esta situación económica? ¿Por qué esta pérdida de empleo? ¿Por qué la situación de los gobernantes que tenemos hoy? ¿Por qué una economía que va en desastre? Y usted comienza a quejarse, a murmurar. ¿Por qué esto sucede en el contexto de la vida cristiana? ¿Por qué nos ha venido esto a nuestra iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted comienza a murmurar. Mejor hubiese sido quedarnos donde estábamos. Mejor hubiese sido tener el otro pastor que teníamos. O mejor hubiese sido no tener... Y toda la murmuración que dentro del pueblo de Dios a veces se tiene, usted se está quejando de Dios. Usted no está pudiendo ver el orquestar de Dios y el mover de Dios, y usted comienza a quejarse de Dios. Y es importante que pensemos, recordemos la historia de los discípulos y Jesús en la barca y en la tormenta. Señor, que no tienes cuidado de nosotros. Bueno, ellos habían olvidado que Jesús les dijo, montemos a la barca y pasemos al otro lado. Y Jesús se recostó, dice que se durmió. Y vino una tormenta, y cuando ellos lo despertaron, dijeron, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y otra cosa, ¿qué te pasa? Nosotros aquí llenos de temor, que vamos a naufragar, que las olas nos están invadiendo, que la barca se va a hundir. Y tú ni tan siquiera te despiertas y tienes cuidado de nosotros. Haz algo. Dice que Jesús se levantó, reprendió los vientos, las olas. Dice que hubo gran bonanza y le dijo a ellos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Unas olas y un viento les da pavor. Y él les estaba preparando para los que venían del futuro. Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? No estoy yo con ustedes aquí, no estoy yo teniendo cuidado de ustedes, y ustedes simplemente están diciendo, ¿qué pasó? Y muchas veces somos así, en muchas maneras actuamos de esa manera. Señor, y Señor, y muchas veces nosotros no podemos ver más allá de la tormenta al Dios que está orando en medio de ella, porque nuestros ojos están puestos en la tormenta. Nuestros ojos están puestos en la dificultad que viene en nuestras vidas. Nuestros ojos están puestos en la crisis y no en el Dios que está orando por encima de eso, teniendo cuidado de nosotros. Muchas veces, como nosotros en el pueblo, como pueblo de Dios en el desierto, cuestionamos la situación y muchas veces preferimos nuestra vieja vida a las luchas que enfrentamos como creyentes y como obedientes a Dios. ¿Por qué nos pasan ciertas cosas? Bueno, muchas cosas nos pasan porque simplemente servimos a Dios. Si no sirviéramos a Dios, quizás algunas cosas no nos pasaran. Y preferiríamos quizás a veces ser esclavos que ser libres. Y a veces esa es nuestra murmuración. Pero toda murmuración y queja es una queja contra Dios. Ahora, lo interesante es que esto tenemos que aprenderlo. Dios siempre responde con gracia y misericordia. Dios siempre responde con gracia y misericordia. La pregunta sería, en medio de las situaciones, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por ellas? La pregunta sería, ¿por qué no a mí? ¿Por qué yo no merezco pasar por esta situación? ¿Por qué yo no merezco tener la situación económica que tengo? ¿Quién soy yo para merecer una situación y una vida mucho más pacífica? Pero muchas veces nosotros estamos pensando en que realmente merecemos algo, pero recordemos siempre, Dios siempre responde en medio de todas las crisis y en medio de todas las circunstancias y aún en medio de todas nuestras quejas, Dios responde con gracia y misericordia. Porque a pesar de, Dios nos sigue amando. Y hay una frase que ustedes seguro que han oído y otros predicadores que la comparten muchas veces. Dios no nos ama como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos.
Dios no nos ama como tú y yo somos. Bueno, Dios nos ama, Dios me ama, y eso decimos, Dios me ama como soy. No, no, Dios no te ama como tú eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Y Él comenzó una obra en ti y la está perfeccionando. Porque si Dios te amara tal como eres, te deja así. Con toda la maldad, con todo el orgullo, con toda la arrogancia, con toda la esclavitud del pecado y con toda la vanidad que hay en nuestras mentes. Dios nos ama a pesar de eso, comenzó una obra en nosotros y la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Él nos tomó siendo nada y nos está llevando por un camino glorioso hasta el día que tomemos la herencia y la posesión final. Él nos ama a pesar de nuestras murmuraciones, nuestras quejas. Y está orquestando un plan glorioso a nuestro alrededor. Él nos ama y derrama gracia y misericordia, a pesar de que a veces como pueblo suyo no nos movemos conforme a su propósito. Aun cuando no somos infieles y sabemos a lo que Dios nos ha llamado, pero resistimos su llamado y no lo hacemos. Pero aún así Él sigue actuando en gracia y misericordia y nos prolonga nuestras vidas y nos da bendiciones y trae bienes a nosotros. Cuando Dios nos está llevando a través de su propósito, siempre nos proveerá para las necesidades diarias. Y esto es algo que aprendemos. Cuando Dios nos está llevando a través de su propósito, siempre nos proveerá para las necesidades diarias. Dios no te ha llamado para dejarte en el desierto y para que perezcas. Dios te ha llamado con un propósito, por tanto, Él va a proveer para las necesidades diarias. Cuando tú decides marchar en el propósito de Dios, cuando tú decides enfrentar los retos de servir a Dios, Dios va a proveer para tus necesidades diarias. Lo hizo con la multitud que alimentó. La cuestión no era simplemente manifestar su grandeza y su poder a multiplicar los panes y los peces, era atender la necesidad de una multitud. Si nos enfocamos meramente en el milagro, nos olvidamos el propósito del milagro. Y era simplemente atender la multitud. Era proveer para ellos. Era mostrarles que las provisiones provienen de Dios. Y es Dios quien tiene cuidado de su pueblo. Y esa era una enseñanza a sus discípulos. Aprendan a confiar en el Dios que puede hacer descender el maná del cielo. Las pescas milagrosas no era solamente manifestar su poder, sino enseñarle a sus discípulos la dependencia de Dios. En que Él los estaba llamando, Él se encargaría de proveer para sus vidas. La viuda que alimentó a Elías, el profeta, en medio de un tiempo de crisis, en medio de un tiempo de hambre, Dios lo llevó a casa de una viuda para darle provisión a él y a esa familia. Porque Dios tenía un propósito. Y aún en medio de la escasez, Dios se encargaría de proveer. Y podríamos citar muchos otros ejemplos. La provisión enviada a Pablo por las iglesias. Cuando en medio de crisis y necesidades, Dios envió provisión a él. La provisión es enviada por Dios a nuestra iglesia, sin merecerlas. Sin nosotros haber sido totalmente fieles al llamado de Dios, Dios ha estado enviando provisiones a nuestra iglesia. En medio de estos tiempos, ha aumentado los bienes y ha estado trayendo y seguirá trayendo provisiones de nuestra iglesia, porque cuando Dios nos lleva a través de su propósito, siempre va a proveer para ellos. Siempre. Cuando confiamos y dependemos de la provisión divina, apartaremos tiempo para adorarle y servirle obedientemente. Cuando usted aprende a depender de la provisión de Dios, usted va a apartar tiempo para adorarle y para servirle obedientemente. ¿Sabes? Dios está proveyendo. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios está proveyendo nuestras vidas para darnos un mañana más confortable. Qué ilusos somos. Dios te da un buen empleo y tú dices, oh, esto es para cuando yo me retire, tener un retiro confortable. No tienes ni idea si te vas a poder retirar.
Cuando Dios trae bienes a tu vida, cuando Dios hace provisión, es para dos cosas, para que tú le adores y para que le sirvas diligentemente. Y eso lo quiero repetir varias veces. Cuando tú confías y dependes de la provisión divina, no va a haber nada que te impida adorar a Dios y servirle obediente o diligentemente. Eso es algo que no entendieron los que recibieron los talentos. Eso es algo que no entendió el joven rico. Las posesiones no eran para ti. Eso es algo que no entendió aquel de la enseñanza que acumuló bienes y dice, voy a aumentar mis graneros. Y Dios dice, pero qué iluso. Hoy se te hará tomado tu vida. Qué iluso eres. Y nosotros a veces preparando provisiones para el mañana sin saber lo que exactamente nos repara hoy. La mayor muestra del cuidado y provisión de Dios es Jesucristo. Él es el verdadero pan de vida. Esa es la mayor provisión que Dios ha hecho. Jesús le dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La verdadera provisión de Dios, una provisión que es perfecta, es eterna, es Jesucristo. En Él se nos están dadas todas las cosas. Y como estudiábamos en la mañana, si en Cristo se nos han sido dadas todas las cosas, o sea, si en Él nos ha dado Cristo, ¿cómo con Él no nos dará también todo lo que tú y yo necesitemos? Si lo máximo ya ha sido dado por Dios, que es Cristo, su amado Hijo, para darnos salvación, para darnos redención, para garantizarnos la vida presente y la vida por venir, ¿cuánto más en Cristo Dios no hará provisión para todo lo que Él ha planificado con nuestras vidas? Si Dios como iglesia, como UBC, Él nos ha dado a Cristo, para que en Cristo encontremos consuelo, paz, salvación, redención, vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la certeza de que podemos estar seguros hoy, que estaremos seguros mañana, ¿cómo no nos dará también todo aquello para lo que Él nos está llamando? ¿Cómo Dios no va a hacer provisión para lo que está poniendo hoy delante de nosotros? Él lo hará. ¿Qué nos toca a nosotros? Confiar y ser obedientes. Dios siempre está llevando a sus hijos por un camino de crecimiento espiritual. Su propósito principal es que confiemos y dependamos de Él. Ese es el propósito. Al final de tu historia, al final de mi historia, al final de la historia de UBC, que un día terminará la historia de la iglesia. Un día llegará el momento en que esta iglesia ya no exista y no esté aquí. Puede pasar en los próximos 15, 20 años o en los próximos 100 años. Pero un día terminará la historia de nuestras vidas, la historia de nuestra familia, la historia de nuestra iglesia un día terminará. Pero mientras estamos en el proceso, lo que Dios quiere y está haciendo en nosotros es para el propósito único, final y máximo, de que aprendamos a confiar y a depender de Él. Que confiemos y dependemos de Él. Que pongamos nuestra fe activa en obediencia a sus propósitos eternos. Amén. Padre, te alabamos. Y te damos gracias por este día maravilloso. Rogando así que tu presencia esté con nosotros hoy y siempre. Que tú despiertes en nosotros un deseo genuino de obedecerte. De seguir el llamado que nos estás haciendo. Que ser entendidos de las provisiones que tú has hecho en nuestras vidas para llevar a cabo, Señor, el propósito que estás obrando en nuestras vidas. Tú te estás moviendo, Dios, en nuestro alrededor. Tú estás orquestando cosas a nuestro alrededor y en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Ayúdanos a ser entendidos de estos tiempos y a responder a tu llamado en fe y obediencia. Pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.